Hoy estuve pensando en el perfil de consumidor de María. ¿A vos te parece que estos consumidores cuestionan un poco más la realidad, no se dejan manipular fácilmente por los medios de comunicación y están en contra de un sistema que los oprime? Bien. Abajo me dice si hay algún estudio que corrobore esto. El tema es que, por cómo están planteadas las preguntas, no se puede trazar una investigación a nivel científico de esto, porque hay una connotación casi ideológica en la pregunta y un conjunto de presupuestos relacionados a lo que genera convicciones en un sujeto y lo que hace que se replantee diferentes cuestiones sobre su existencia y el conglomerado de instituciones que median y legitiman la forma de regular la vida en sociedad que no se puede operacionalizar, ¿sí? Porque es justamente eso, una creencia. Es como si de forma científica eh, vos intentaras comprobar que voy a intentar pensar en un prejuicio. Es que tiendo a ser muy desprejuicioso y no tengo ese tipo de pensamientos, pero no lo sé. Que los cuidadores de animales, ahí está, que la gente que se dedica a cuidar animales, sea porque tiene trabajo de granja o lo que sea, no importa, es gente que tiende a creer en la figura del padre y en la Alá, ¿no? Algo así, podríamos pensarlo. Y vos fijate que ya vas a tener, por ejemplo, entorpecido el estudio porque incluiste Alá, entonces en el resto del mundo no te va a dar. Y cuando intentes establecer correlación, vas a tener un montón de cuestiones a nivel metodológico de ese estudio que no van a poder hacer nada. ¿Sí? O sea, no vas a poder dar cuenta del fenómeno que estás intentando estudiar. Existe un campo de estudio que se llama metodología de la investigación. A menudo también se trabaja junto con la epistemología. Son todas áreas que se encargan de permitirle a uno poder plantear preguntas de una forma que se pueda ahondar mediante determinada metodología, ¿sí? Que sea pertinente para lo que se está queriendo estudiar. Lo que yo te puedo decir respecto a tu pregunta en sí mismo, porque no quiero que esto sea una clase de metodología de la investigación, lo que yo te puedo decir es que no es casual que uno termine siendo afín a determinado objeto. ¿Sí? Alrededor del objeto se forma una cultura, y la cultura canábica tiene ciertos rasgos que uno superficialmente podía identificar como una actitud desafiante y reaccionaria frente a lo establecido. ¿Sí? Pero esto no es propio de la María o porque la María sea especial o algo así. En sí mismo, la ilegalización de la María ya tuvo en su concepción una intención segregadora de ciertos grupos étnicos en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, cuando se prohibió, insisto, igual el tema de droga legal o ilegal no obedece a motivos de salud. Esto no siempre claro lo mismo. Igual esto no significa que las ilegales sean seguras para nada, ni que las legales sean seguras tampoco. Pero bueno, es algo que es importante aclarar y establecer. Entonces, ya partiendo de hechos, porque son hechos lo que estoy trayendo, del motivo de la prohibición y todo, se desmantela esta cuestión de creer que la María es la que te hace cuestionar el sistema, porque en realidad, ya cuando fue prohibida, ese grupo poblacional necesariamente cayó y armó una cultura sobre ese objeto desafiante, ¿sí? En este sentido, la María siguió heredándose hasta nuestros días como una sustancia que ocupa un lugar particular frente a lo legal, ¿no? Porque está como el alcohol, el pucho, pero la María es como la entrada a algo más, es como el bordeo de la ley, típicamente es como un poco la tramitación final de la adolescencia o inicial, habrá que ver, ¿no? Cómo conceptualizamos eso. Vos fijate todo lo que hay que conceptualizar al momento de trazar una respuesta. Pero uno podría decir, bueno, sí, entonces en la adolescencia es el periodo clásico típico de inicio de consumo de María, y en la adolescencia también es el periodo clásico y típico de otro montón de cosas, de trabajos psíquicos que hace un sujeto cuando la está atravesando, ¿no? Entonces, la María pasa a hacer eso. Después, vos ya que hablás del sistema que los oprime, ya ahí hay una cuestión ideológica. ¿Cómo probás que el sistema oprime? ¿A qué te referís con opresión? Hay que rastrear todo el conglomerado de conceptos que hay ahí atrás. Indudablemente, este sistema que tenemos tiene particularidades, aunque también podríamos hablar y decir, bueno, este igual tampoco es una sociedad en nombre del padre. ¿Sí? Esta es una sociedad de discurso capitalista. Entonces, ya ahí cambia. No es lo mismo una sociedad capitalista con estado de bienestar que una sociedad capitalista con un estado desmantelado que retrocede permanentemente y que no tiene mecanismos recaudatorios
viables para sostener políticas públicas efectivas, ni tampoco tiene una forma de instalar una legitimidad o ejercicio de poder como lo hacía en la década de los 60. ¿Sí? Lo que establecía el Estado en la década de los 60, sea una sociedad ordenada bajo un sistema económico planificado o un sistema económico menos planificado con propiedad privada, porque tampoco vamos a decir que una capitalista era puramente comunista, fíjate que el Estado igual tenía injerencia, tenía efectividad al momento de aplicar políticas. Hoy el Estado, con suerte puede terminar nada. Espero que se entienda lo que estoy tratando de insinuar y no quiero hablar más del tema. Entonces, acá hay un montón de presuposiciones sobre un Estado y un montón de cuestiones que cuando uno ahonda en la realidad no es de esa manera. Bien, cuestionar un poco más la realidad. Este aspecto de cuestionar un poco más la realidad. Bueno, vos fíjate que cuando yo hago el video sobre la María, yo menciono el tema de la afectación del juicio y de cómo al momento de evocar recuerdos se generan una serie de cuestiones que incluso habría que evaluar si es terapéutico. Si vos ves el video completo, porque acá no se sube completo, en YouTube sí está completo, si vos ves el video completo, yo ahí menciono el tema de que habría que preguntarse si en algún punto esto podría ser terapéutico, ¿no? Bueno, y hago una serie de reflexiones sobre la investigación en cannabinoides. Ahora, a muchos sujetos esto no le va a dar resultado terapéutico y se les vuelve persecutorio y pueden tener una psicosis tóxica con presentación paranoide. Entonces tampoco es como lo más genial, ¿no? En absoluto. Además, los procesos de cambio de perspectiva o de cuestionamiento hacia la realidad o la autoridad no tienen que ver con la sustancia. Es decir, lo que quiero dejar claro acá es que la María no es la responsable de que nadie se plantee nada en general, ¿sí? Por supuesto, y siempre aclaro lo mismo, las sustancias químicas no tienen efecto unilateral ni hay que leerlo en términos sustancializados al asunto. Siempre va a depender del contexto y del entorno. Acá justo me preguntaste consumidores, ¿sí? Perfil del consumidor de marihuana. Bueno, el perfil del consumidor de marihuana, como bien intentaba trazar mientras pensaba en voz alta al principio del video, el perfil del consumidor de marihuana es el perfil de alguien que tiene que consumir una sustancia que está siendo constantemente estigmatizada, ¿no? Está asociada como a la improductividad y a un montón de cuestiones. Entonces, de repente, el consumidor de María prueba, o sea, el consumidor que todavía no se volvió consumidor, ¿no? Pero digo, alguien prueba la María y de repente dice, oh, sí pude producir. Era todo mentira lo que me venían diciendo, el sistema me quiere callado. Bueno, y se desprenden un montón de cuestiones que son propias de la ilegalización y del lugar que ha tendido a ocupar la María y el consumidor de María frente a las instituciones, ¿no? Entonces, es toda una cuestión para replantearse y reflexionar, pero no es que la María en sí misma dispare nada, y el perfil de consumidor de María probablemente se vaya extinguiendo a medida que este perfil típico, ¿no? O arquetípico que estamos intentando. El perfil termine desapareciendo con la legalización y regulación total. Ahora, también entramos acá en el tema de, bueno, un Estado que no puede ejecutar políticas públicas eficientes legalizando todo, es un tema que amerita una reflexión importante, en el sentido de que si se legalizan, no se puede hacer solo legalización, hay que hacer muchas otras cosas, ¿sí? Para que no acabe siendo un cataclismo. Y dejar manipular fácilmente por los medios de comunicación. Hay un montón de gente que consume María y está completamente manipulada por los medios de comunicación, ¿sí? Si te referís al noticiero, bueno, el noticiero es un formato informativo clásico que no tiene el lugar que tenía antes, pero hay un montón de consumidores de María que vieron que las vacunas tienen chips y lo creen, y eso circula en redes, y así con un sinfín de cuestiones. Entonces, no tiene nada que ver el tema de aparte de manipular fácilmente también tiene como una carga moral, una carga de valor al respecto. No. Entonces, todo esto tendrías que replantearlo, formularlo como una pregunta de investigación viable y evaluarlo. Y los resultados, a la luz de lo que te vengo diciendo y lo que vengo pensando en voz alta, están a la vista, ¿no? No tiene nada que ver. Ni la María ni el consumidor de marihuana es per se un iluminado. En todo caso, siempre es importante buscar fundamentos en los planteos que uno se hace y en la forma en la cual uno cuestiona la realidad, ¿no? Tener fundamentos, buscar bibliografía, bancarse, leer a gente con la cual uno no esté de acuerdo, pero leerla e intentar interiorizarse en el punto de vista del otro. Siempre remarco, al momento cuando me preguntan cómo ser más inteligente, de poder escuchar a un otro que piense diferente a uno. Eso es muy importante para la inteligencia, para la flexibilidad cognitiva y en general para ser alguien que pueda crecer, ¿no? Porque siempre que un ser humano se cierra es cuando deja de crecer. Y cerrarse sobre un objeto jamás va a permitirle crecer a nadie.